Correcto. Preguntas. Es que siento que me falta trabajo, o sea, realmente no alcancé a desarrollar mucho, por lo tanto, no me siento seguro. Y bueno, espero que eso no me juegue en contra, pero no me siento seguro el día de hoy, la verdad. Ok. Sin embargo, a ver, No, me está encontré bien. Dime, cosas dime. interesantes mientras he leído el texto. Ujú. De lo que no me siento seguro es eso, del poder recordarlo, porque se me fue, o sea, de repente se me fue el texto mientras lo estaba. Sino que la última vez que dije eso no me olvidé nada cuando ya hice el pase, así que capaz no sucede. Muy bien. Veamos. Ok. Como se supone que sabemos el texto, no vamos a leerlo, que es lo que suele pasar en estilo y en monólogos. No leemos el texto. Si estuviéramos haciendo escenas, leeríamos el texto porque la indicación en una clase de escenas de dos personas es otra, diferente. Y es tan diferente que no se tienen que aprender el texto. Pero cuando hacemos monólogos y cuando hacemos estilo, sí, por el constructo lingüístico. Entonces no vamos a leer el texto. Lo que sí te voy a hacer es preguntarte qué pasa aquí porque tenemos que tener claro eso. ¿Estás sin micrófono? Ya. Estoy en una habitación de un barco a Ujú, punto de desembarcar en Buenos Aires. ujú. Eh, y bueno, básicamente soy el primer migrante de los Dalman en Buenos Aires. Mi nieto es de quien vengo a contarles una historia. Wow. O sea, es un flash forward. Ajá, Ok. sí, entonces estoy en la habitación, voy a alistar y a empacar mis cosas para bajar del barco. Y bueno, mientras voy empacando las cosas, voy a hablar un poco de este linaje de mi familia. Me parece muy bien. Me parece me parece muy bien. Una excelente lectura, sobre todo porque es el comienzo del cuento, ¿verdad? Ujú. Te leíste todo el cuento, obviamente. Sí. Ya, sí, perfecto. Solamente para intercambiar una cosa que no quiero que se me escape. Si yo te preguntase, si yo te dijese, si tú puedes hacer una mirada panorámica sobre todo el cuento hasta el final, hasta cuando sale a la llanura, me emociona un montón. Eh, ¿Qué pasaría aquí? Sí, ¿de qué se trata este? Juan Dalman es bueno, eh, eh, el trabajo, el poema, el cuento trata de Juan Dalman y no sé si Linda. el evento que a Juan Dalman lo coloca en la situación de repensar su vida, el sentido de su vida, siendo básicamente una vida que gira a través del sentido de la argentinidad, del criollismo. Entonces, me parece que ese evento lo coloca en una situación de tener que presentarse, que identificarse, que mostrar su argentinidad. No Pero, sé si por ahí. sí, está bien. Estoy muy de acuerdo contigo. Eh, mm, si se lo dijeras a la señora del mote, ¿cómo podrías resumir exactamente eso? Sí, Juan Dalman es un señor que salió de un sanatorio, que tuvo un accidente, salió de un sanatorio Ajá. y que tiene un ego increíblemente argentino, ¿sí? Y
y que bueno, que tiene que defender ese ego argentino en una riña callejera donde acaba su vida. Ya, O bueno, que no sabemos. ¿Y todo esto lo cuenta el abuelo? Lo cuenta el abuelo. Ok. No, en realidad, eso, quizás ahí es un cuento, no, nunca logré identificar realmente quién nos cuenta. Exacto, Hay un narrador ahí. exacto. Ahí quería llegar. Muy bien, muy bien. Entonces hay un narrador que a veces se viste del abuelo de Juan Dalman y tal vez se pueda vestir de Juan Dalman, o se viste del compadrito que está en la casa rosada que alguna vez fue carmesí. Vale, muy bien, eso está bien. Lo que tenemos es que tenerlo claro, es decir, porque, porque tu problema es convertirte en ese narrador, sea quien sea. ¿Me explico? Es decir, tu problema como actor es tu problema como actor es narrar. O sea, ¿qué pasa aquí? Estoy narrando. Que seas Juan Dalman, que seas el abuelo de Juan Dalman, que seas no sé, la enfermera, el médico que la atiende en el sanatorio, un murciélago, un pájaro. No sé, Mm. ¿no? El propio Juan Dalman leyendo, no sé. Tenía muchas ganas de ser el gato, la verdad. El gato, en un momento. No, no, me parece fantástico. Me parece que puede ser una elección. No, 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 me parece maravilloso. Es más. Es decir, si no has probado o si ya probaste o puedes ir probando, me parecería brutal. Es decir, brutal. Sí, sí es la escena que me conectó más. O sea, la verdad tenía ganas de irme a ese lugar, a esa escena donde se habla de ese gato arisco, que es como un Sí. dios arisco, que fue la escena que más, digo, el párrafo que más me conectó. Pero claro, como trabajo la primera parte, entonces no me parecía que el gato sería una buena idea, Ok, pero me quedé. ok, me parece muy bien. Em, Tenemos que avanzar en el trabajo para poder discutir otras cosas que tienen de complejidad este texto, pero recordemos recordemos una cosa para hoy y para todos los días de este trimestre. Este trimestre se llama la disputa de los significantes. Eh, de verdad, aunque no me lo crean, la clave de todo está en el significante. Aunque no me lo crean, la clave de todo está en cómo suena el texto. Y por eso es que tienen que aprenderse el texto. Porque lo primero que tienen que hacer es escuchar qué es lo que les pasa a ustedes mientras dicen lo que dicen. Ahora mismo, cuando yo estaba hablando y de repente recordé, este texto yo lo he trabajado muchísimo, lo trabajé como director y luego lo trabajé como actor también, lo conozco prácticamente al dedillo. Conozco vericuetos muy complejos de este texto, pero cuando de repente voy hacia el final del cuento, cuando él dice, Juan Dalman abre la puerta y sale a la llanura, a mí me transforma completamente. Solamente el escuchar, simplemente el escuchar el sonido del texto. Entonces, dicho esto, em, no sé si es que podríamos empezar, salvo que haya una pregunta. Muy bien, No, perfecto. voy a revisar. Sí, el otro punto es que me toca conectarme con celular. Creo que se escucha bien, ¿verdad? Se escucha perfecto. Ujú. Me parece muy bien que tengas todo eso ahí. Me parece muy bien que incluyas todo lo que ocurre ahí. Muy interesante.
Va. Ya. Mm. Ajá. Ajá. Muy interesante esa mirada hacia nosotros, me parece muy interesante. Es, trabaja eso, es decir, ¿lo haces o no lo haces? Eh, ¿Lo coges, lo sueltas? Está bien, me parece muy adecuado. Mm. Va. Va. Claro, ¿qué te juegas en esa mirada? Eso es importante. ¿Qué te juegas en la mirada de todos?
Ah. 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 Ujú. Muy interesante lo que haces, muy interesante. No quisiera que empieces la improvisación sin adjuntar a este trabajo una gran pregunta enorme que tiene que ver con ¿dónde estás? Obviamente, ¿dónde estás ahora? Pero ¿dónde estás? Ajá, ajá, ajá. Ah. Ah.
Mm. No pasa nada. Bien. Mm. Ajá. El hombre que desembarcó en 1871 en Buenos Aires se llamaba Johannes Barna. Ah. Ah. Era pastor de una iglesia evangélica. Su nieto, Juan Baldan. Ay, debo parar. Sí, No puedo. ¿vale? ¿Puedo volver otra vez? Claro, por Sí, supuesto, por supuesto. sí. Me bloqueo totalmente. Vuelvo. No Ok. pasa nada, vuelve tranquilamente. Estamos ensayando. Ok. Va. Date tiempo para frenar. Me pareció muy interesante que haya sonado esos pájaros, monos, lo que sea que hayan ahí. Me parece muy interesante porque me parece que eso es lo que da mucho más contexto a todo. Ok. Tranquilo, retoma lo A que ver. quieras retomar. Ahí voy. Si arreglas, se acaba el trabajo. Ajá, claro. ¿Por qué no arreglas? Esa es la pregunta. ¿Por qué no arreglas? El hombre que desembarcó en 1871 en Buenos Aires se llamaba Johannes Dalman. Era pastor de una iglesia evangélica. Ajá. Uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de la biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía grandemente argentino. Su abuelo materno era aquel Francisco, el segundo de la línea de infantería, Mm, aquel que murió en la frontera de Buenos Aires, lanzado por indios de la llanura. ujú. En la discordia de sus dos linajes, Juan Salman, quizás por el impulso de su sangre germánica, decidió por su ancestro romántico, por la muerte romántica, un daguerrotipo, la imagen de un daguerrotipo
con un hombre desdeñado y barbudo. Ok, stop. Muy bien. Stop. Va a ser una cosa. Míranos. Voy a quitar la vista, si no voy a poner la cuadrícula. Espero que tengas cuadrícula. O sea que Cuadrícula. cuadrícula son todos al mismo tiempo. Ah, ya, sí, la voy a... Ah, estás Ponga en galería. es que estás en teléfono. Sí, Ya, déjalo. pero creo... Sí, Sí, lo que más, solamente tendría que puedo ver a ti nomás. Ah, no, creo que puedo acá. Ahí está. ahí ves algunos, ¿no? Aunque veas 4 al menos está bien. Pero a 4, sí. Ya, entonces míranos. Está muy bien lo que estás haciendo, está muy bien lo que estás haciendo. Ahora, lo que quiero es que, mira, una de las maneras de trabajar el monólogo es trabajar contándoselo a la gente. Ahora, no puedes contárselo a la gente si es que no sabes qué es esta gente, ¿sí? Entonces, hay un trabajo primero que está bueno, que ya lo hiciste en el trabajo previo, ¿sí? De ahí están o no están. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Eh, Eso simplemente, qué te da esas caras que te están mirando? Y muchas gracias por tener las cámaras abiertas, esto es importante. Em, ¿Qué está pasando con ellos? ¿Sí? Y uno tiene que objetivar al público. Es decir, nosotros no podemos ser los alumnos del estudio de actores, tenemos que ser... em, te voy a decir algo, tú haz lo que quieras, pero te voy a decir algo, te voy a proponer algo. Míranos como si fuéramos alumnos de colegio, es decir, adolescentes inquietos que no queremos prestar atención, a los que tienes que dar una lección de historia argentina. Y intenta hablarnos para que entendamos lo que tienes que decir. Intenta. Ok, con el Solo mismo eso. texto. Solo eso y con intentar hacer todas las acciones que hiciste. A ver si es que puedes. Ok, Con el mismo texto. Estamos ahí que no atendemos, estamos que... ¿Cómo te ganas? ¿Cómo podría ser profesor de secundaria con nosotros? el hombre que desembarcó en 1871 en Buenos Aires se llamaba Johannes Dallmann. Era un pastor de la iglesia evangélica. Su nieto, Juan Dallmann, Ajá, era secretario de una biblioteca municipal en Córdoba, en la calle Córdoba. ajá. Muy bien, muy bien. Otra vez, ahora te va a proponer que nosotros somos nuestros abuelos, es decir, somos personas de 80 años que conocemos un poco ese relato. A ver, intenta hablarnos así. Okay. Cuidado, cuidado. Malcriado. El hombre que desembarcó en 1871 se llamaba Johannes Dallmann. Era un pastor de la iglesia evangélica. Uno de sus nietos, Juan Dallmann, fue secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba. Que no somos tontos, ni estamos sordos. Recordarán, a ver. Ajá, muy bien. Sí, ¿te das cuenta? Exactamente, eso es lo que te tiene que pasar. Lo que te tiene que pasar es que tú tienes que transformarte exactamente por cómo objetivas al público. Ese es el kit del monólogo cuando haces al público, ¿ok? Entonces, otra vez, te voy a decir otra vez, míranos,
éramos los jóvenes de adolescentes, ¿ok? Luego somos los abuelos, ahora ya somos los abuelos. Y si te digo que somos miembros, todos somos miembros de las abuelas de la Plaza de Mayo, y a todos nosotros nos han desaparecido un hijo, los militares, ¿cómo nos hablarías? Mm. Ajá. El hombre que desembarcó en 1871 en Buenos Aires se llamaba Johannes Dalman. Era un pastor de la iglesia evangélica. Muy bien. Hazlo con un objetivo para nosotras. ¿Qué quieres de nosotras? ¿Contarnos un cuento? Su nieto, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Exacto. Muy bien, Lenin. Muy bien, stop. Stop. Muy bien, stop. Vamos a evaluar. Muy bien, está muy bien, está muy bien. Es muy interesante esta aproximación al texto porque es muy difícil y lamentablemente, em, lamentablemente requiere, bueno, si uno decide trabajar el monólogo, ¿sí leyeron ya el texto del monólogo que está en la página del estudio de actores de Facebook? Todavía no, ¿verdad? Los nuevos, sobre todo, tienen que leerla. Ojo, porque esa es la manera son unos tips técnicos para hacer el monólogo. Son tres maneras de hacer el monólogo. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Em, Se presta completamente porque él está contando un cuento. Esto es un cuentacuentos. Se está contando el cuento y tiene un interlocutor. Es decir, la gran dificultad del actor, que es crear el interlocutor, no estaría aquí porque nosotros somos los interlocutores. Ahora, la pregunta es, em, ¿no es, o sea, nosotros somos los interlocutores? Bueno, sí, por un lado, pero no tampoco, Lenin, porque ¿qué ¿Borges escribió esto para los alumnos del estudio de actores? No creo. No creo, ¿no? O sea, sí, obviamente, por favor, vayan a leer Borges. Les pido encarecidamente, vayan a, vayan a empaparse de uno de los grandes autores no solamente de la literatura en lengua hispana, sino de la literatura universal, universal. Em, es tan maravilloso que este texto se puede hacer escénicamente. Yo lo he visto hacer de una manera escalofriante, escalofriante. Em, entonces, el qué pasa aquí nos invita a reflexionar sobre que aquello que pasa aquí a los actores, cuando los actores se preguntan qué pasa aquí, siempre yo pregunto cuando empezamos las escenas qué pasa aquí, y nosotros tenemos que empezar diciendo, porque yo en lugar de preguntarles de qué se trata la escena, les pregunto qué pasa aquí, porque no es lo mismo que Lenin me hubiera empezado diciendo, esta escena va de un argentino que es hijo de inmigrantes que termina muriendo en la llanura, o murió antes en el sanatorio de septicemia, o murió antes, no sé, o nunca nació, porque Johannes Dalman naufragó en el barco que le traía a Argentina. O sea, hay varias maneras de ver este texto. Em, lo que estoy diciendo es que el qué pasa aquí, indudablemente, siempre tiene que ver paralelamente con qué le pasa aquí al actor y qué pasa aquí con el personaje, porque el personaje no existe, insisto, y siempre insistiré en esto, el personaje no existe,
¿Cómo podemos nosotros crear el personaje? De la única manera posible, que es realmente estando aquí y ahora. Y esto no es una fórmula whatever de escuela de teatro, porque toda escuela de teatro es escuela de teatro, acción física. Nuestra especialidad es el aquí y el ahora. El aquí y el ahora lo dice todos los artistas, todas las tendencias lo dicen, el aquí y el ahora. Y entonces cuando oyes a un actor o conversaciones de actores, dicen, no, pero es que el aquí y el ahora. Dices, wow, lo que sabe este man. Pero ¿qué coño es el aquí y el ahora? El aquí y el ahora es ser absolutamente honestos, sinceros con qué pasa aquí, ahora. ¿Y qué pasa aquí ahora? Que estamos de viaje de trabajo en Mindo, el oriente, la costa, donde sea, ¿sí? Y fíjate que si no estuviéramos en la costa, ese sonido de monos o de ratas o de lo que sea que sonó, mm, no nos hubiera dado esa profundidad que de repente nos dio. Es decir, de la misma manera que nosotros no somos los interlocutores que Borges se imaginó, porque Borges era un tipo muy inteligente, seguramente que escribió este texto efectivamente para todo el planeta y para todas las generaciones a partir de que cuando él escribió. Él no escribió para nosotros pobres y miserables humanos quiteños del estudio de actores. Imagínense, 2,5 millones tiene Quito y somos 9 personas ahorita aquí. Somos nada, somos absolutamente nada. Peor cuando hacemos un espectáculo y estamos 2 meses en cartel, 2 días por semana, a 15 espectadores por función. ¿Qué viene? ¿El 0,0003% de Quito? 0,00003% de Quito a lo mejor a verlo, puede ser, pero piénsenlo, porque de eso se trata el arte. Si no somos nosotros, tenemos que convertirnos en algo, y es la única manera en la que yo puedo transformarme, porque lo que estoy buscando son acciones transformadoras. Y sí, efectivamente, hay una excelente elección de acciones transformadoras, pero, y sí, que te transforma poder eh, arreglar o no arreglar, sobre todo si es que León te dice, si arreglas, se acaba el trabajo. Porque claro, doblas, 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 se acabó. O sea, es interesante de ver mientras doblas, pero doblaste contando uno, dos, no llegamos ni a 40 y se acabó. Entonces, ¿qué más puedes hacer? Pues puedes barrer, puedes limpiar, coger los pajaritos esos de ahí, puedes servirte no sé qué cosa que hay ahí, extender la cama, volver a tender, o sea, eso ya lo sabemos, o sea, eh, eso hace que nosotros podamos trazar una línea muy quirúrgica entre actividad y acción. Acción es aquella que me transforma. Ahora, cuando uno llega a altos niveles de dificultad textual, es curioso porque, bueno, es difícil, ¿sí? Pero por otro lado hay una cosa que aparece de la dificultad sexual, sexual, uy, uy, qué bien ese lapsus freudiano que me acaba de caer, pero sí, la dificultad sexual. La dificultad textual es precisamente la que te aporta el espacio de trabajo que es la accional. Es decir, estas palabras están absolutamente llenas de acción, absolutamente llenas de acción. Eh, el, hombre que desembal- el hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1863 se llamaba Johannes Dallmann y era pastor de la iglesia evangélica. Muchos años después, un nieto suyo, Juan Dallmann, que no es lo mismo que Johannes Dallmann, ¿sí?, era regente de una biblioteca en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Estoy haciéndolo como yo lo haría, ¿sí? Este rato estoy intentando descubrir alguna sonoridad de la palabra que, que me diga algo más allá de esto. Ahora, claro, estoy haciéndolo y este momento simplemente estoy haciéndolo con la sonoridad de la palabra. Pero tú tienes un gran problema, que es que nos tienes que hablar a nosotros. Y de repente te digo que somos niños adolescentes y haces, ¿sí? Y estuvo buenísimo, porque
mucha gente que estaba así, de repente alzó a ver. Está bueno, efectivamente, eso es trabajar con el público. ¿Con qué público tienes que escoger trabajar? No lo sé, pero inmediatamente que yo vi que trabajaste con el público, vi que inmediatamente tenías el gran problema del actor, que es el objetivo. Porque vale, encuentras a quién hablar, encuentras el interlocutor, empiezas a decir el texto, pero ¿para qué le dices el texto? ¿Cuál es el objeto? Nunca mejor dicho, ¿cuál es el objetivo de decir ese texto? ¿A quién? O sea, ¿cuál es el objetivo de decir ese texto? Y de repente te hago que nosotros crezcamos como viejos y fue buenísimo porque no te creíamos nada y estaba súper incómodo. ¿Cómo les hablas a tus viejos? Que buenísimo, te transformaba completamente. Pero cuando te digo que somos madres de la Plaza de Mayo, a cuales les desaparecieron sus hijos y sus nietos, de repente tú cambias tu cuerpo y te sientas y cambia tu tono de voz, los empiezas a hablar y aparece brutalmente esta necesidad del objetivo, porque ¿para qué dices todas estas mierdas a un grupo de 8 personas, de 8 madres de la Plaza de Mayo? ¿Qué nos importa a nosotros Juan Dalman? A no ser que sea uno de nuestros nietos, a no ser que sea amigo de uno de nuestros nietos, a no ser que sea el caso de un desaparecido, por ejemplo, no lo sé. No creo que haya que ir tanto ahí en la enunciación del objetivo, pero sí te das cuenta que de simplemente, puede devenir simplemente de la sonoridad de las palabras. Porque no es lo mismo que nos digas, hey, el hombre que nació en Buenos Aires, el hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1863 se llamaba Johannes Dalman, a que nos diga, o sea, así no le puedes hablar a las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Es decir, a no ser que sean unas viejas histéricas que estén locas y que tengas que hacer eso para poder comunicar otra cosa. Entonces, yo creo que deberías de pensar, está bien todo lo que has trabajado. Me parece muy sensato que escojas una actividad como la que estás escogiendo. Es decir, esta actividad está, esta actividad está relacionada a... estoy evaluando antes de darles la palabra a ustedes. Un momentito. Em, los nuevos, los nuevos avanzados, no, pero los viejos avanzados podrían, ¿sí? Los nuevos avanzados no hasta el segundo pase, hasta los segundos pases. Todos los avanzados podrían evaluar y los nuevos que están aquí viéndolo, escuchen la clase. Eh, em, es que no quiero terminar mi evaluación. No quiero irme más allá de mi evaluación porque quisiera escuchar qué les parece o si tienen preguntas los otros compañeros. ¿Dónde se irá mi mamá? ¿Alguien tiene algo que decir? Puede no tener nadie que decir nada, de los avanzados. Mercy. Yo quería intentarlo. Bueno, en el previo me gustó bastante porque fue fluido y se veía súper creativo, pero creo que pasó al puente de una y también no entiendo muy bien qué es eso del rito, pero creo que no estaba mucho en el previo de Lenny. Y luego justo cuando estaba haciendo lo de las madres de la Plaza de Mayo, que es cuando más lo noté, um, me hizo pensar que qué era más importante para él en ese momento, en el momento de narrar el cuento, si era más importante la acción, que era doblar esa ropa, o era más importante contar el cuento que estaba contando. Eso. Muy bien, muy bien. Me paré justamente ahí la evaluación porque muy interesante tu apunte, Mercy. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nati, Silvi, no? ¿Gonzalo? ¿Nati? Yo, bueno, yo quería decir que, bueno, han habido algunas limitaciones, ¿no? Físicas en los trabajos de Lenin, físicas del cuerpo, físicas del espacio, y me parece que pueden ser como grandes espacios para trabajar en donde no hay, ¿qué puede haber?
Y veo que hubo esa búsqueda en el trabajo, sobre todo en el trabajo previo, pero creo que pudo haber ido un poco más allá, porque han quedado espacios por explorar todavía. En el trabajo previo, eh, quizá el cuerpo pudo haberse roto un poco más, pero yo sentí que estaba cargado de mucha ansiedad este primer momento, con mucha preocupación sobre el no poder habitar el espacio, sobre el no poder trasladarse un poco más, y de pronto algunos recorridos se volvían automáticos, creo. Ujú. Incluso ya en la escena habían algunas cosas que se parecían a la escena anterior, como dentro del cuerpo, movimientos, hábitos expresivos, Hábitos expresivos, muy bien. eh, que, en los, que también tenía Tom y que ahora también estaba cargado del personaje. Eh, y lo que creo que es muy importante, algo que hay que rescatar mucho de este trabajo, es que hubieron momentos donde sentí que hiciste cortocircuito, donde ya no fue suficiente lo que estabas haciendo y en esos momentos empezaron a aparecer ciertas cosas, como en esperen, voy a empezar de nuevo. Creo que quizá no debiste haberte detenido, sino continuar desde ahí, desde ese cortocircuito, desde ese shock de no lo logro. Creo que ahí hubo un algo muy vivo que daba para empezar acciones. Igual que en lo de las Madres de la Plaza de Mayo, el momento en el que boom, te chocó, sentí que te chocó las palabras de León, la propuesta de las madres, eh, hicieron algo en el cuerpo, pero de pronto, quizá volviendo al tratar de ordenar, organizar el trabajo, se perdí. Entonces, creo que eso. Muy bien, Nati, muchas gracias. Por ahí veo una pregunta. Yo no sé mucho sobre el tema porque recién estoy empezando, pero lo que pude ver es que, o sea, fue como que al principio pensé que, o sea, empezó haciendo como ejercicios, pero luego como que poco a poco, o sea, tipo se empezó a ver la verdadera historia, como que, o sea, el momento que movía los brazos, lo de la ropa, fue bastante, se podría decir, interesante, que, o sea, en ese momento fue como que me centré bastante en lo que estaba haciendo y, y fue también bastante bueno lo de las señoras ancianas que, o sea, fue como que se sentó y trataba de dar con calma, contarles una historia. Y cuando, o sea, cuando momentos en los que paraba y se acercaba la cámara para contar, ahí era como que me perdía un poco porque, o sea, no sé, lo de doblar la ropa y parar un momento para contar fue un poquito confuso para mí, pero me gustó bastante. Vale, este, alumnos avanzados. Gonzalo, ¿tienes algo que decir tú? ¿No? Silvi, ¿no? Gonzalo se fue. La Silvi también, no sé. A ver, no, sí están. Sí, a ver, sí puedo decir una cosa que antes que se me pase. Ya. Me pareció interesante esta cuestión de la velocidad con que empezó a realizar las acciones en un inicio. Era como que había un desfase entre la velocidad en que doblaba la ropa y los momentos de decir el texto. Ujú. Creo que eso se fue depurando cuando, sobre todo al final, a medida que iba avanzando con al objetivar al público de distintas maneras, era como que eso fue cambiando y al final, en algún momento eso se conectó. Entonces, el momento que fue lo último de empezar a decir el texto, sentado en la cama, se conectó la acción con la palabra, me pareció. Entonces, no sé, es como
darse cuenta que sí es como muy importante eso de darle, de saber a quién le estás hablando. Creo que eso centró todo, conectó todo. Exactamente, exactamente. El gran problema del monólogo es, ustedes saben, llevan haciendo monólogos todo este rato, es el interlocutor. Y aquí ayuda bastante que el interlocutor esté ahí, aun cuando la dificultad sea objetivar al público. ¿Vos querías decir algo, Gonzalo, o no? Yo quería preguntarle a Lenin que cuántas veces ha ensayado. Sí, es lo que comentaba. Alcancé a hacer 2 ensayos apenas. Ok, O sea, te sentí un poco tenso en el sentido de que no te vi que estabas disfrutando mucho de lo que estabas haciendo. Entonces, por eso sentí que volviste a empezar. correcto. Normalmente cuando uno ensaya mucho, obviamente a veces las circunstancias no dan y uno ensaya lo que puede, pero cuando uno ensaya mucho, por lo general uno confía en el trabajo, porque muchas veces uno no encuentra las respuestas y entonces lo único que puede hacer es confiar en todo lo que ha repetido. Entonces, es súper importante y para mí eso del aquí y el ahora también tiene que ver mucho con estar conectado con el presente tuyo como actor, que de alguna manera te ata al presente de esta noción que llamamos personaje, que como bien ha apuntado León, no existe en la medida en que no hagas algo. O sea, el personaje es lo que hace, porque es lo que podemos ver, ya que estamos hablando de los significantes. Entonces, yo lo que sí te invitaría es que así hayas ensayado una vez, siempre estés tratando de estar en el presente, no tanto en el futuro o en la idea de lo que es hacer un buen pase, porque a la final, para mí, hacer un buen pase es estar presente. Y siempre con la consigna de hacerlo mejor que la última vez que lo hiciste. No pensar que lo vas a hacer muy bien o mal, simplemente entrar pensando en hacerlo mejor que la última vez que lo hiciste. Hacerlo mejor se puede leer de muchas maneras. Estar más conectado con el texto, estar más pendiente de las acciones. Sí creo que hace falta un poco de contingencia tal vez en tus acciones. Estás doblando muy fácil. Y tal vez a lo mejor por ahí doblas y de repente te das cuenta que algo que doblaste no te gusta como quedó y lo desdoblas y lo vuelves a empezar a doblar y a lo mejor te pasa eso con todas las prendas o las ordenas de una forma en la cama y de repente no te gusta el orden, lo cambias, de repente suena algo afuera, no lo sé. Porque doblar fácil es muy de la lógica de la vida y entonces la lógica de la escena no necesariamente se corresponde a la lógica de la vida. Yo podría decir. Está muy bien, lo has dicho perfectamente bien y es muy, muy, muy válido. Muy bien, estoy muy contento. Efectivamente, estamos sufriendo el hecho de haber entregado muy tarde las escenas y bueno, estamos trabajando y eso es lo más importante, estamos trabajando. Yo encuentro algunos buenos indicios de elecciones, muy buenos indicios de elecciones, Lenin, que creo que puedes llevarlos hacia muy, muy adelante. La primera buena, excelente elección, que es donde paré mi evaluación, es cuando te pregunté qué pasa aquí, tú dijiste, estoy en el camerino de un barco, en la habitación de un barco que está llegando a Buenos Aires. Vale, me parece que tú te planteas eso con las acciones, pero que no es suficiente. Creo que no hay preguntas al respecto de ¿a qué huele esto? ¿Huele a mar? ¿Huele a que ya llegamos, ya están la gente desembarcando? ¿Estoy tarde en hacer la maleta o no estoy tarde en hacer la maleta? ¿Quiero desembarcar o no quiero desembarcar? ¿Me gusta este barco o no me gusta? Es decir, y cada vez más allá, ¿no? Es decir, ¿qué vengo a hacer aquí? ¿Qué es Buenos Aires para mí? Y no veo que esto
no veo que esas preguntas se impregnen en el texto, ¿no? Igual me parece que podrías estar siempre en el camerino del barco y no tiene que ver con el momento en el que desembarcas, ¿sí? Sino que tiene que ver más con que tiene que ver más con que este cuento es un cuento marítimo, ¿sí? Y podría ser que el olor de este cuento sea un olor marítimo. Yo qué sé, me parece interesante, me podría parecer interesante. Em, pero, como te digo, no hay maestro más interesante, no hay maestro zen más interesante que el accidente. No hay maestro zen más interesante que el accidente. Y hoy, abierta el micrófono como estaba, y mientras estabas haciendo la improvisación, y sonó el pájaro ese mono o lo que sea, fue brutal, porque hubo todo el entorno posible. Hubo todo el entorno posible. Y claro, si estás en un barco, por ejemplo, atracando en un puerto, y es por la noche, si decides que es por la noche, pueden haber murciélagos que se quieran entrar por la escotilla. Es decir, ¿qué hay? ¿Qué preguntas le pones al texto en relación a eso? Que eso es una cosa que la tienes que poner tú. Tienes que poner tú. Y hay una cosa, Lenin, que yo ya me doy cuenta y creo y que viene siendo una cosa repetitiva, que te le está señalando Nati y que creo que tengo que yo señalártela. Que es una cosa que Nati lo habla como hábitos expresivos, repeticiones de un poco de Tom, em, hábitos expresivos, repeticiones, em, ansiedad también dice Nati. Y sí, creo que tienes el mal de todos los actores, el mal general de todos. Todos los actores es como que como el papiloma virus de los actores, todos lo tenemos. Es es la ansiedad, es la ansiedad. La ansiedad que no te permite profundizar en las preguntas, ¿sí? Y es una ansiedad que, que es interesante por otra parte. Ojo, esto es un tema que tienes que trabajarlo. Te estoy proponiendo un espacio de trabajo. Por un lado, tienes tú una energía de hacer cosas. Si yo te veo que tienes una energía, a veces inclusive la energía se te desparrama, por eso es que Nati ve que haces como paseitos sin ningún sentido. La energía se te desparrama. Entonces, ¿cómo hacer para que esta energía esté, ¿sí? En el trabajo previo, que tú la convoques, ya sabes cómo convocarla, ya sabes cómo ponerte a actuar, es decir, ya sabes que no es lo mismo Lenin ahí, ahorita sentado, que Lenin actuando. Esto ya sabes perfectamente. Ya sabes que tienes que estirar, hacer esto, no sé qué, el no sé cuánto, esas magias que haces, y de repente, ¡fum!, te cargas, ¿no? Te cargas y estás con todo el cuerpo ahí intentando que la mecha funcione, poniendo toda la carne en el asador y desparramando, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para no desparramar, ¿no? Y fíjate, creo que no me he equivocado al ponerte este texto, creo que he ido más allá en esta elección y creo que te va a calzar muy bien esta elección, porque yo creo que este texto tiene suficiente contingencia o te plantea suficiente contingencia para que eso sea un problema para ti, ¿sí? De hecho, cuando nosotros éramos alumnos, eras un profesor que nos ibas a dar de hostias, o sea, para ti, o sea, tú, el profesor de escuela fiscal de Pujilí, o sea, nos ibas a agarrar un palo y nos ibas a dar hasta que estemos quietos y ya está. Pero claro, si yo te cambio el paradigma y te digo que somos las madres de la Plaza de Mayo, de repente te desarmas y me ha parecido bellísimo que te desarmes, me ha parecido algo potente, algo conmovedor que te desarmes. Ahora he tomado la decisión yo, por tomarla ese rato, por ayudarte, por lanzarte un cable, ¿qué es lo que hacen los directores? Los directores se supone que tienen que hacer eso. Yo creo que los directores sustancialmente tienen que callarse la trompa. Es decir, lo más difícil como maestro y lo más difícil como director es callarse el hocico y no hablar y dejar que el actor haga. Cuando el actor hace y hace y hace y no da lo que tú quieres que dé,
ahí puedes empezar a hablar un poquito, a ver si es que lo que tú quieres es medianamente interesante. Pero claro, a mí no me interesa montar el sur contigo, digo, ahora mismo. A mí me interesa que tú aprendas. A mí me interesa encontrar el espacio de dificultad para que tú sepas con qué vas a trabajar durante el resto de tu vida, finalmente. Y me parece medio un hallazgo interesante, gracias Nati por la evaluación, que esta sensación de ansiedad, esa sensación de que se desparrama todo, me parece que es una cosa que no te la tienes que permitir, porque creo que puedes ser un actor mucho más profundo, ¿sí? Y ser un actor mucho más profundo significa aprender a transitar sobre la pregunta de manera más profunda, ¿sí? Y no simplemente, bueno, estoy en un camerino, entonces estoy haciendo la maleta, y hago la maleta y ya hice el camerino. Es la misma manera, es el mismo error de pasar por encima de nosotros, es decir, ah, ya están ustedes ahí, ah, perfecto, entonces ya les cuento que el hombre que nació en Buenos Aires se llamaba Johannes Dalman. No, ratito, espérate, ya, ¿están ahí? ¿Están o no están? Perdón, les voy a contar una historia. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1826 se llamaba Johannes Dalman. No sé, quiero decir, estoy haciendo cualquier cosa para hacer el payaso y para poder expresarme, pero em, em, mm, me parece que es muy importante que incluyas muy profundamente este tipo de sostenimiento técnico eh, para que lo que hagas no sea superficial, para que no te conviertas en un actor superficial y para que el planteo que el camarote, ahora mismo que estoy repitiendo camarote, 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 me está viniendo una cantidad de significantes brutales. Es decir, yo digo camarote y de repente pensaba en un barco de Galápagos, de estos de metal, limpitos, pero sencillos, como de pescador. Luego vuelvo a decir camarote y digo el Titanic. Y luego vuelvo a decir camarote y digo un crucero. Y vuelvo a decir camarote y de repente huelo a camarote. Y de repente me doy cuenta de camarote. Y de repente hay como color camarote, olor camarote. Esto. Y de repente se me medio. Hay un vaivén de repente, ¿no? Digo. Y hay un montón de cosas que simplemente la palabra camarote a mí ya me, me transpone. Ahora, no estoy no estoy convocándote a un trabajo excesivamente conceptual sobre el texto. Es decir, no hace falta. O sea, puede ser muy bonito y de hecho te invito a que sostengas esto, que es una excelente decisión que el texto sea un cuento marítimo. Pero tengo la obligación de recordarles a todos y a ti sobre todo, sobre este texto, que todo está contenido en el propio texto. Todo, absolutamente todos los mundos están en el propio texto. Y hay mundos enormes. Es decir, el hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1800, ¿cómo desembarca? O sea, no corras, espérate un poco que para desembarcar en Buenos Aires en 1800 X, ¿cuántos meses pasó en el mar? ¿Cuánto duró ese trayecto? O sea, la primera frase es una frase de trayecto marítimo y en 1800, y además se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia evangélica. Luego, dice el ancestro alemán, luego, por si somos unos despistados y no nos dimos cuenta que para desembarcar en Buenos Aires de 1800 y llamarse Johannes Dalman, ¿de dónde es este hombre? Es que es noruego, ¿qué es? ¿Danés? ¿Qué es? Alemán. Luego lo dice, ¿no? Porque Juan Dalman se disputa entre sus dos linajes. Linajes. O sea, este cuento es la polla en vinagre. Porque habla, además de un linaje, habla de los argentinos. Un argentino era batallador de la independencia argentina. Bueno, o sea, Juan Dalman es hijo de dos linajes. Y se muere. Tontamente. Y el testigo de esa muerte es un gato.
Sí es Borges, o sea, es una brutalidad, es todo y la nada al mismo tiempo. Entonces, antes de irnos al todo y la nada, me apetece muchísimo convocarte a que profundices estos excelentes espacios de trabajo. Nos hace falta descubrir uno, por cierto. A que profundices esos excelentes espacios de trabajo, de verdad. Sí, me parece muy bien el camarote, pero tiene que haber mucho más camarote. Mucho más camarote. Mucho más ganas de quedarse o de irse. Y si la acción es doblar la ropa, ahí tiene que haber mucha más contradicción. O sea, si no hay contradicción, no hay acción. Si no hay contradicción, compañeros, no hay acción. O sea, si hay acción y ya está, si es doblar la ropa y ya está, no hay contradicción, no hay nada. Es la diferencia entre decorado y escenografía. Ahora mismo hay decorado. Ahora mismo hay decorado. Y es lógico, tenemos 2 ensayos, es lógico. Te entregamos tarde el texto, has sido un valiente que vienes de aquí, abres el trabajo del trimestre con 2 ensayos, está muy bien, estás a tomar por culo, no es lo mismo, estás incómodo, muy bien. Ojalá que tengas wifi en el hotel y no te estés gastando los datos. Este, eh, eso por un lado. El texto, compañeros, este jueves, ¿a quién le toca? Silvi, ese texto como la cédula de identidad, porque es la única manera de poder escuchar la sonoridad, es la única manera de poder jugar con la sonoridad y pararse en una palabra y darle más fuerza o menos fuerza. Les quiero hacer escuchar una cosa muy bonita. Este chico, un momentito. No, Yo y lo mío, siempre atlético, no se escucha, ¿no? soportar el frío o el calor, dar en blanco con un fusil, Un momentito. gobernar un bote, domar caballos, Ay, enfrentar niños soberbios, ay, Dios con mío. facilidad y claridad, sentirnos cómodos en medio de las gentes vulgares. Ok, un momentito. Escuchen, por favor, esto. Yo y lo mío, siempre atléticos, soportar el frío o el calor, dar en el blanco con un fusil, Nada, porque ya, porque optimizar para clip de vídeo y compartir sonido. Perfecto. Yo y lo mío, siempre atléticos, soportar el frío o el calor, dar en el blanco con un fusil, gobernar un bote, domar caballos, engendrar niños soberbios, hablar con facilidad y claridad, sentirnos cómodos en medio de las gentes vulgares, salir airosos de los trances terribles en la tierra y en el mar. No para un artífice. Siempre habrá abundancia de artífices. También a ellos les doy la bienvenida. Sino para la médula de las cosas y para la esencia de los hombres y mujeres. Mm. Este es un texto que está leído. Ni siquiera, eh, ni siquiera está trabajado. Sin embargo, el actor lo está modulando bien. Digamos,
está modulándolo de una manera rica. Está acentuando en los sustantivos, está logrando una prosodia, es decir, que se escuche algo más allá del texto. Pero sobre todo hay como una pausa, hay como hay como un asentarse en la palabra, ¿no? Y tener un significado, tener un punto de vista del significado de las palabras. Si nosotros no aprendemos bien la palabra, si nosotros no podemos pasar por encima de ella, no podemos trabajar en estilo, no podemos trabajar, sinceramente, no podemos hacerlo, no es posible, no es posible adherir. No podemos doblar la ropa porque finalmente doblar la ropa se nos va a poner por delante de la memoria y vamos a decir Salman, o vamos a decir Balman, o vamos a decir Buckingham, o sea, vamos a decir cualquier cosa. Y es lógico, y está bien, es decir, es parte del trabajo, es parte es parte de la gran dificultad. Entonces, creo que hay que, obviamente, afianzar el texto, tener muchísimos ensayos, ¿sí? Yo te pediría 2 tiempos, Lenin, 2 tiempos. Un primer tiempo de un avance sobre el texto moderado, no te cargues 7 páginas de texto, un avance sobre el texto moderado, es decir, no sé hasta cuándo, y que puedas trabajar sobre, que puedas incluir cosas ahí, es decir, el entorno. em, Si has escogido ser Johannes Dalman, ¿qué edad tiene Dalman? ¿Qué edad tiene Johannes? Quiero decir, ¿qué cuerpo tiene? Que no sea tu cuerpo, ¿sí? Preguntas sobre cómo convertirme en otro cuerpo. O el gato, sí, lo del gato me pareció bien interesante. O sea, ahora puedes probar con el gato y puede ser muy interesante que lo hagas con el gato. Un gato en un camarote de un barco, me parece interesante. Podría ser. Eh, lo que sí me parece muy importante y que no va a obstaculizar con el relato, es decir, esto no va a obstaculizar con el relato, que seas un gato o que seas Dalman, no va a obstaculizar. Porque seas Dalman o seas un gato, tú vas a estar hablándoles a las viejitas que es lo que, bueno, puedes cambiar, pero creo que es interesante, esto te da bastante, te controla mucho el cuerpo, te da contingencia. Contingencia no, ¿cómo es? Se me está yendo el término técnico. Contención. Contención, gracias Gonzalo. Contención. Madre mía, el Alzheimer me va a atacar tan jovencito como estoy, porque estoy muy jovencito últimamente. Contención. Quizá, Lenin, tú eres el alumno más brillante para que yo pueda explicar lo que es la contención. Y la contención es precisamente seguir haciendo todo lo que estás haciendo, pero contenido. ¿Sí? Contener no es dejar de hacer. Contener es contener. Contener es meter todo en un contenedor que haga que uno bulla por dentro. ¿Sí? Que contener es no dejar de tener el cuerpo. Tú has aprendido muy bien y tú además vienes con esa facilidad. Además, yo te he visto siempre muy entregado corporalmente. Esta cosa de buscar un cuerpo impulsivo, es decir, contener es precisamente disparar los impulsos, pero contenerlos y saber que están ahí y que no van a transformarse en esa acción que se desparrama, que se desborda, ¿sí? Esa acción que se desborda es donde pierdes. Pierdes como Lenin y está perdiendo Juan Dalman también, ¿sí? Pero en general pierdes como Lenin. Esto es una cosa que nos lo apunta Nati y es muy importante decir. Yo en este momento estoy haciendo una evaluación ya sobre tu proceso personal, ya Lenin, Santa Cruz, aquí esto es tu dificultad, ¿sí? Que no se desborde, que no... No. Tenga una forma, que tengas control, que tengas control sobre las cosas que quieres. Si fueras un neurótico, te diría no,
pero no eres un neurótico. Aquí eres bastante histérico, se te va todo, se te va. Lo sacas todo. Tienes que neurotizarte un poquito, contener un poquito, ir hacia algo más controlado, porque siempre decimos, compañeros, que los actores somos gente que queremos hacer algo, no somos gente que queremos que nos pasen cosas. Eso es del público. El público paga un billete para que le pase algo, para emocionarse, para que, ay, Borges. Nosotros no, nosotros somos gente, nosotros somos gente que tenemos que contener porque queremos hacer algo concreto y nuestra mayor frustración es no poder hacerlo. Nuestra mayor frustración es no fui suficientemente fuerte, no fui suficientemente dócil, no fui suficientemente articulado, no fui suficiente, mi obra no fue. Y cuando yo termino mi proceso de la obra diciendo no fue suficientemente X, es cuando sé que puedo trabajar a futuro. Es mi beta de trabajo para futuro. Eso es ser actor. Ser actor es saber qué es lo que a uno le falta. Eso es ser actor. Eso es ser persona. Saber lo que a uno le falta. Eso es ser sujeto. Saber lo que a uno le falta. Pero eso es imposible. Sabemos que está la falta por ahí. Sabemos que algo nos falta. Y que eso es lo que nos motiva a tener deseos y a estar vivos. Algo, atrapar algo de la vida. Pero qué odio, estoy súper psicoanalítico. Pero si lo extrapolamos al arte, precisamente por eso es que el arte es tan hermoso, porque nos ayuda a sublimar todo el trauma. Nos hacemos trauma. Es decir, el trabajo previo es hacernos unos traumitas ahí. Nos hacemos unos traumitas ahí de loquitos ahí, no sé qué, el traumita chiquito. Pero ¿por qué hacemos el traumita? Porque tenemos que sublimarlo en una obra de arte. Nuestro trabajo es la resimbolización de los signos para construir una obra de arte que sublime nuestros traumas. Digámoslo de una manera grandilocuente. Somos beneficiarios de eso. Y la gente que ve nuestro trabajo precisamente se beneficia de eso. Por eso es la catarsis de los griegos, porque el pueblo llegaba a compartir esa cosa tan terrible que era actuar, la poesía de los poetas griegos. ¿Sí? Nunca me voy a cansar de este hermoso y ficticio anécdota, que es que el aplauso nace de eso, de que fue tan duro escuchar la poesía del poeta por el corifeo, que la gente al final empezó a golpearse los puños hasta sacarse sangre, y de ahí nace el aplauso. Es emular eso, devolver ese dolor, eso que ocurre ahí, ¿no? Encima del escenario. No todo es dolor, o sea, hay que decir, el dolor también es el goce, el gozo. Mi gozo en un pozo, dicen los españoles. Que es cuando uno pierde el gozo. Lenin, aparte de todo esto que te estoy diciendo, me apetece muchísimo convocarte a que pensemos en un objetivo, porque si tenemos a las viejitas de la Plaza de Mayo y si estamos en un ¿para qué dice Juan Dalman todo esto? Y eso hay que pensarlo. Eso hay que pensarlo y decidirlo inmediatamente. Nosotros tenemos que tener un objetivo. ¿Lo dices para no decir este texto? De alguna manera me parecería que es lo más correcto, es decir, que tu objetivo tenga que ver con que no tengas que hacer el texto, ¿sí? Porque ya que la enunciación está con contarle a estos lo que le tengo que contar, lo lógico sería que tú no lo puedas contar. Es decir, que tal vez tu objetivo es, tú lo has dicho además, déjame recordarte y yo creo que ya está resolucionado el objetivo. Tú lo has dicho, tú has hablado cuando yo te volví a preguntar, cuando te dije si lo ves en todo el texto, ¿qué pasa aquí? Tú has dicho que él como que regresa sobre su argentinidad, ¿no? Es como que relata su relato. A mí me hace mucho sentido esto, porque una de las hipótesis sobre este texto es que él se muere en el hospital y que todo este texto lo que es el sueño del traslado al hospital en la ambulancia con fiebre, porque lo que le da es septicemia. Y de una septicemia, compañeros, es muy difícil salir.
Muy poca gente sale de una septicemia. La septicemia es la infección generalizada de todo el cuerpo. Cuando hay algo que, por ejemplo, una mordida de un animal se te infecta y luego eso se infecta todo, se infecta la sangre, se infecta todo. Eso es una septicemia. Hay gente que sale, pero hay gente que no sale. Y probablemente este hombre, y a lo mejor es el hilo, ese hilo de vida, ese último hilo de vida en donde recorre su vida y recorre su deseo. El deseo de tomar el tren que le lleva al sur y de aterrizar, y el deseo de fajarse a cuchillazos con un compadrito del sur y salir a la llanura y ser un ser humano. Y ya está. O sea, no lo sé, no tengo ni idea. El objetivo es relatarse a lo mejor. Claro, el objetivo de relatarse es un objetivo muy abstracto y estamos muy poco acostumbrados a un objetivo abstracto y está muy mal que yo este momento esté convocando un objetivo abstracto. Los objetivos tienen que ser muy concretos, tienen que ser físicos con el otro, ¿sí? Tienen que lograr la transformación del otro físicamente. Usualmente el objetivo es con el otro con el que comparto escena, es decir, el otro personaje. Pero como estamos haciendo monólogos, el objetivo es usualmente conmigo mismo a través del entorno, ¿no es cierto? Si es que estoy hablando al entorno, si por ejemplo yo estoy hablando a Segismundo, no escojo hablar a uno de estos como Sigismundo, sino que escojo un almohadón, cojo este almohadón y lo pongo ahí, tú vas a ser Sigismundo. Entonces trabajo con que ahí está Sigismundo y pongo un montón de preguntas que Lenin hoy no ha puesto en el camarote, ¿sí? Y convierto ese almohadón en Segismundo. Ese es el trabajo del actor, convertir un almohadón en Segismundo. O a convertir a una habitación del centro de Quito en un camarote de barco. Entonces, ¿cómo hago yo para que esto sea camarote? No lo sé, tendría que investigar. En este caso, entonces, tienes el interlocutor que te ayuda y además es un problema porque estamos ahí y como que podrías dar por hecho el interlocutor, con lo cual tienes que crear el interlocutor y transformarnos y todo esto. Pero ¿cuál sería el objetivo físico con el interlocutor para que te transforme realmente? Estás muy cerca. Cuando te dije lo de las Madres de Mayo fue muy interesante. Eh, Podría decirte así como al aire, eh, consolarles, abrazarles. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el objetivo finalmente de esta acción, la acción superlativa que no se hace? ¿Sí? Si es consolarles, ¿cuál es la manera de consolarles? Decirles, pobrecitas, disculpa, ay, perdónenme, perdónenme, yo no tuve la culpa de los desaparecidos, no sé. O simplemente abrazarles y no decirles nada. ¿Y cómo hago yo para hacer eso? Entonces ahí es cuando empiezo a doblar la ropa, me siento, eh, les sonrío, les hablo dulcemente, encuentro la dulzura en las palabras terribles del texto, no sé, les cuento un cuento para que se olviden del cuento de su vida terrible que tienen. No sé, te estoy dando un montón de opciones, pero tendrás que escoger una y sacarle súper jugo a esa cosa. Y ver cuánto el texto también te lleva por otros caminos, ¿no? Porque de repente le empieza a hablar y el cuento se convierte en una cosa épica, porque es una cosa épica cuando se cae y se rompe la cabeza y le llevan y el médico llega y le hace cosas y él mira como en alucinaciones. Y la parte de las alucinaciones es brutal, no sé, donde llegues, donde llegues. Un objetivo, un entorno. Si tienes una escotilla, me gustaría que mires por la escotilla. Es decir, recrea ese camarote de barco y disfruta con este texto que me parece que es brutal. Es uno de los textos más brutales que yo he leído en mi vida. Es brutal. No sé si alguien tiene alguna pregunta, tú mismo, o alguien tiene alguna pregunta o algo, ¿no? Los monólogos suelen ser así. A veces me toma 2 horas completas
o a veces terminamos 20 minutos antes, 15 minutos antes. De hecho, cuando ponía monólogos en el estudio, ponía 2 monólogos diarios. Entonces, se podía dividir la clase. Ahora hablo más, pero es porque me quiero hacer el interesante. Si no hay nada, les agradezco por haber estado aquí. Y muchas gracias, Lenin, por todo el esfuerzo que has hecho, inclusive lejos de esto y tomando tu pase. Por favor, revisen otra vez los calendarios. No he quitado a Tati del calendario porque ya dije que o nos tomamos libre o damos una clase teórica con preguntas más claras sobre los textos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero he dejado el calendario tal cual está porque he dejado un mes entre pase y pase. Un mes, literal. Entonces, entre pase y pase tienen 4 semanas. Si hacen 2 ensayitos por semana, tienen 8 ensayos de aquí al segundo pase. ¿Sí? Y eso es muy importante. Y sobre todo los que terminan haciendo el pase este trimestre, pueden tener ensayitos bastantes. Cuanto más ensayen, más se equivocan y más clases se hace y mejor. ¿Vale? El trabajo está en sus manos. Gracias por ponerse al día. Gracias a todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Lenny. Gracias por ponerse al día luego en los pagos. No se olviden de la pensión. Gracias. Chao, chao con todos. Gracias. Gracias, chao. Gracias por Gonzalo, gracias.